Bienvenidos una vez más al canal Eli Food. Mi nombre es Elizabeth Casamayo y me encuentro en Tacna, Perú. En esta oportunidad les voy a enseñar varias recetas de muffins salados. Sí, es así, esos pastelitos que se hornean. Van a poder elaborarlos tanto para el desayuno, para la tarde o para la noche, porque son ideales para cualquier hora del día. De veras que van a disfrutar con cada uno de los tipos de muffin que les voy a enseñar a continuación. Espero que disfruten del siguiente video. Y bueno, aquí están todos los ingredientes del primer muffin salado, que es en este caso de espinaca con tomate cherry, una delicia. Simplemente necesitamos espinaca ya cortada en pequeñas tiras, tomates cherry, 4 huevos, se va a utilizar solamente la clara, luego pimienta, sal al gusto y queso fresco cortado en pequeños cubos. Pueden utilizar cualquier queso, el de su preferencia. Con estos ingredientes vamos a preparar este delicioso muffin. Primero vamos a proceder a separar las claras de las yemas. Esta técnica para separar la yema de la clara es muy fácil. Simplemente van a romper su huevo y luego van a utilizar la cáscara de huevo para ir vaciando la yema de un lugar a otro, mientras la clara se va escurriendo hacia nuestro recipiente. Y así lo seguimos haciendo con mucho cuidado con nuestros 4 huevos. Y ahora le echamos la sal, pimienta y lo batimos con un tenedor. Luego vaciamos esta mezcla a un recipiente que sea fácil verter posteriormente a nuestros moldes. Yo he utilizado una jarra, por ejemplo, y ahora vamos a utilizar nuestros tomates cherry. Lo que vamos a hacer es cortarlo en delgadas rodajas y lo dejamos a un lado a la espera de su utilización. Ahora lo que vamos a hacer es, en nuestros moldes vamos a vaciar primero nuestra espinaca, luego le adicionamos algunos trozos de queso fresco y finalmente le vamos agregando a nuestro gusto algunas rodajas del tomate cherry o tomate pequeño que hayan conseguido. Y finalmente le agregamos nuestra mezcla de clara de huevos que está totalmente sazonada. Y listo, ya tenemos listo nuestros muffins de este sabor. Y ahora continuamos con el segundo muffin. Este muffin es de espinaca con pimienta. De veras que también es otra forma de preparar este tipo de muffin a base de espinaca, pero verán que tiene algo diferente entre todos sus ingredientes. Lleva espinaca, lleva cebolla blanca cortada muy finamente, lleva pimiento rojo, 2 huevos, lleva hojas de albahaca cortadas finamente, 1/4 de vaso de leche, sal y pimienta al gusto. Así que sin más, empecemos con la receta. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente colocar nuestros huevos enteros en un recipiente. El asunto es que son menos huevos debido a que se van a combinar con otro líquido, que en este caso es la leche. Ahora le agregamos la leche, lo movemos. Listo. Ahora le agregamos un poco de sal al gusto y un poco de pimienta también al gusto. Simplemente lo terminamos de mezclar. Ahora lo vaciamos a un recipiente que sea fácil para poder agregarlo a los moldes. Yo estoy eligiendo una jarra, para mí eso es mucho más fácil. Vaciamos y ya lo tenemos listo. Ahora traemos nuestros moldes. Ahora agregamos primero la espinaca de igual modo, lo extendemos, tratamos de que sea uniforme entre los 3. Recordemos que tenemos que agregarle también los otros ingredientes. Vamos a agregarle un poco de cebolla. Si les gusta la cebolla le agregan un poco más, no hay problema. Simplemente es como para darle sabor. Y ahora vamos a agregarle pimiento, que
que es lo que le va a dar algún toque de color. Lo pueden hacer con una cuchara, no hay necesidad que sea pinza, pero lo distribuyen bien. Ahora le agregan las hojas de albahaca. Luego le agregan la combinación de claras de huevo. Recuerden las 3/4 partes. No hay necesidad que esté lleno. Y encima le vamos a colocar el queso mozzarella al gusto y listo. Ya está nuestro segundo muffin. Y bueno, procedemos con el tercer tipo de muffin. Este muffin es muy especial porque es el muffin de cebollín y mostaza. Lleva cilantro, lleva cebolla china picada finamente, lleva 2 huevos, media cucharadita de mostaza, queso parmesano en hebras, pueden reemplazarlo con queso fresco desmenuzado, no hay ningún problema. Lleva 1/3 de crema de leche, sal y pimienta al gusto. Así que comencemos con esta receta. Empezamos con los huevos. Vamos a utilizar nuevamente huevos enteros. Ahora le agregamos el 1/3 de crema de leche y ahora le agregamos la mostaza. Simplemente lo vaciamos. Listo. Un poquito de sal, pimienta al gusto y lo movemos. Procuren comprobar de que se reventaron las yemas porque se les puede pasar realmente. Ahora procedemos del mismo modo, lo vaciamos a una pequeña jarra para que sea mucho más fácil agregarla a los moldes. Y ya la tenemos lista. Y ahora procedemos a agregar nuestra cebolla china. Y luego nuestro perejil o cilantro finamente cortado. Si quieren le pueden agregar un poco de parmesano en el medio y el resto lo agregan encima. Ahora agregamos nuestra mezcla y la agregamos a cada uno de nuestros muffins de este sabor. Recuerden que tiene que ser aproximadamente las 3/4 partes del molde. Ahora si quieren le echan encima un poco de parmesano para que dore. Y le vamos agregando la cantidad de queso parmesano que querramos. Y listo, ya tenemos nuestro tercer tipo de muffin salado. Y esta cuarta receta es el muffin de brócoli con coliflor y atún. Realmente todos los ingredientes de igual modo parecen como que no se integran entre ellas, como que no combinan, pero realmente es súper delicioso. Yo ya lo probé, realmente no se van a arrepentir. Estos son todos los ingredientes, son muy fáciles de conseguir. Pueden reemplazar uno que otro, si quieren solamente con brócoli, si quieren solamente con coliflor, pues de preferencia ambos. Así que comencemos. Esto lleva brócoli, lleva coliflor, lleva cilantro o perejil, lleva atún, lleva 3 huevos y para decoración lleva semillas de ajonjolí, además de sal y pimienta al gusto. Riquísimo, muy rápido. Eso tiene un procedimiento un poquito diferente que los demás, pero les va a encantar. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es rallar nuestro brócoli y nuestra coliflor. Pueden utilizar un rallador convencional, pero realmente les va a tomar un poquito más de tiempo, pero no hay ningún problema. Si es para ustedes, van a simplemente utilizar poco brócoli. Si es para toda su familia, ya utilizan un poco más. Igualmente lo logran ya sea con rallador. En mi caso voy a utilizar un procesador de alimentos que viene con una función que es para rallar. Ahora sí, esto es muy fácil. Simplemente para que puedan colocar el brócoli en la procesadora, traten de comprobar que los arbolitos de brócoli lleguen a entrar sin problema en la procesadora. Si se quedan así, van a tener que cortarlos por la mitad para que sea mucho más fácil. Es así como un extractor de jugos que van colocando la fruta, pero tiene que entrar justo en esa posición. Simplemente cortan el tallo, por ejemplo ahí ya ingresó,
De igual modo, traten de cortar todo. Ahora ya tenemos nuestras porciones de brócoli con coliflor. Y ahora simplemente viene lo bueno. Lo que vamos a hacer es encender nuestro procesador de alimentos y vamos a ir colocando todo nuestro brócoli y coliflor que vamos a utilizar. Esta es la combinación entre brócoli con coliflor. Esto simplemente lo van a vaciar a un recipiente. Vamos a agregarle los 3 huevos que hemos destinado para esta receta. Esperemos que sea suficiente. Ahora le agregamos el cilantro o el perejil. Todo en una sola mezcla ahora. Pueden hacer muffin, pueden hacer omelette, cualquiera de ellas. Traten de mezclarlo ahorita mejor. Lo mueven y ahora agregamos el atún. Agregamos todo. Lo movemos. La sal, la pimienta. Lo siguen moviendo y listo. Ahora, si desean, le pueden agregar dentro de la mezcla las semillas de sésamo o ajonjolí, que es así como se le dice acá en Perú, o simplemente lo agregan encima. Así que yo lo voy a agregar en ambos lados, tanto en la mezcla como encima. Y ya, eso es todo. Ya está quedando. Así que ahora vamos a ponerlo en los 3 últimos moldes que nos quedan. Simplemente lo colocan acá. Recuerden, todos los moldes están engrasados. Y así le agregamos nuestra mezcla a cada uno de los moldes. Le adicionamos encima un poquito de perejil o cilantro y después algunas semillas de sésamo o ajonjolí. Y listo, ahora lo colocamos al horno a una temperatura de 180 grados por un lapso entre 8 a 10 minutos. Pero ojo, vayan mirándolo porque cada horno es diferente y lo van a sentir en el olor. Pero más o menos entre 8 a 10 minutos. Ya está. Así que lo llevamos al horno. Y bueno, para que no se haga tan larga esta espera, dejamos aquí el video. Y déjame abajo en los comentarios qué te están pareciendo hasta ahora estas deliciosas mezclas. Me imagino que ya has probado de repente más de uno, no lo sé. Quiero saberlo, así que escríbelo abajo en los comentarios. Y no te pierdas la siguiente parte en donde te enseñaré cómo desmoldar estos deliciosos muffins. Y además te vas a enterar qué tal, cómo quedaron estas delicias. Sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y muchas gracias por ver este video.